ustedes. Pues continuando con estas charlas, vamos a hablar hoy de alimentos light. Y los alimentos light, no crean que me equivoqué de plática, no, digo, porque ahí dice otra cosa. Los alimentos light, como que nos cuesta trabajo ver dónde quedarían, ¿no? Tenemos por un lado alimentos saludables, como que nos queda claro cuáles son, y después tenemos industrializados, donde están los productos chatarra, y decimos, bueno, pero ¿qué pasa con los productos light? O sea, ¿son sanos o no son sanos? Son industrializados, pero son sanos, tienen algún riesgo para la salud, como los productos chatarra, o ¿cuál sería el problema? Pues eso es de lo que vamos a hablar hoy. Un poquito de historia. Los alimentos light se implantaron en la década de los 80, ¿se acuerdan? Habíamos platicado eso un poco al hablar de la sacarina, en la plática de edulcorantes, dirigidos a personas diabéticas o que querían bajar de peso. Los primeros alimentos light fueron refrescos sin azúcar, que llevaban su propio nombre, como ejemplo la bebida Tab, de Coca-Cola, que ya después le fueron cambiando los nombres a Diet o a Light. Se publicaban o se publicitaban sobre todo como alimentos a los que se les había quitado a veces algún nutrimento que se consideraba que podía ser grave para la salud, el consumirlo en exceso, como las grasas saturadas, que entonces empezaron a vender ahí algunas, en lugar de mantequilla, margarina, que no tenían colesterol y que era como se promocionaban, ¿no? También se creó toda una generación de nuevos productos sin azúcar, sin grasa, sin colesterol, sin sodio, y ahorita vamos a hablar de todo eso, y esto creando por un lado pues sí un mercado muy amplio, pero también mucha confusión de si todos son exactamente lo mismo, y es de lo que vamos a hablar. Entonces nuestras dudas de hoy es si son peligrosos o si es seguro su consumo, si son útiles, quién debe consumirlos, si son indispensables en una dieta sana. Bien, primero el nombre de light, bueno, es un anglicismo que lo traduciríamos como ligera, y luego también se usa como dietético o de dieta, pero vamos a ver por qué intenta sustituir estas dos palabras. El light entonces nos las venden como comida saludable, y ahí empezamos a tener algunos conflictos. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, refrescos light, que si bien ya habíamos visto que una lata de refresco nos da 9 cucharaditas de azúcar, cuando tomamos un refresco light, pues nos ahorramos esas 9 cucharaditas de azúcar y lo que estamos tomando no tiene azúcar. Entonces, nos ahorraríamos eso y sería sería menos dañino, no sería dañino para la salud, o no sería un exceso de consumo de azúcar. Ahora, esos pues tienen varios nombres, pero también tenemos cervezas light, que a lo mejor muchos dicen, de eso es de lo que, por eso vinieron, ¿no? Ya a la plática. No vamos a hablar de las cervezas light, no son alimentos, pero también eso nos confunde, ¿sí? Porque cuando lo vemos en una cerveza, pues decimos, a ver, entonces, pues si una cerveza es light, también es sana, o al revés, es sano todo lo que es light, pues entonces vamos a ver. La definición, yo busqué la definición ahí en que es el glosario de términos, que es donde se basan las normas oficiales mexicanas. Ahí les puse la página donde pueden consultar eso. Buscar aquí en este glosario de términos si hay una definición light, y no la hay, no hay ninguna definición de light, y entonces pues me fui a las normas. Esta es antigua, pero todas las nuevas hacen referencia a esta, por eso es que la norma oficial mexicana, y fue esta entonces la que utilicé, que ahí les pongo su nombre completo, y entonces la norma no menciona alimentos light, no lo menciona, sino lo que va a llamar es alimentos con menor contenido de, y ahí ya va a variar de que sea lo que tengan un menor contenido. Entonces, y esto, pues vamos a ver que pues también nos puede ir causando ahí problemas, porque entonces no necesariamente son diet o dietético o reducidos en energía, como el ejemplo que les pongo ahí de las papas. Las que están azules son papas reducidas en sodio, pero no necesariamente reducidas en grasa. Entonces, pues nos va causando ahí problemas. Entonces, ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice producto sin grasa es el que su contenido de grasa es menor a 0.5 gramos por porción,
producto bajo en grasa, está así en la norma, o sea, lo pueden consultar en la norma, producto bajo en grasa, su contenido de grasa es menor o igual a 3 gramos por porción, o cuando la porción es muy pequeña, menor de 50 gramos, pues menor a 3 gramos por 50 gramos de producto. Y producto reducido en grasa, cuando el contenido de grasa es menor a un 25%, en relación a la grasa del alimento original, o sea, si nos vendían un jugo o un néctar de fruta, si nos vendían una leche, pues le quitaron cierta cantidad de grasa y entonces se llama producto reducido en grasa o leche con bajo contenido de grasa o leche descremada, etc. También hay para colesterol, hay para más cosas, pero nada más voy a mencionar colesterol, que entonces nos dice que sin colesterol es cuando tiene 2 miligramos por porción, con bajo contenido de colesterol menos de 20 miligramos por porción, y reducido en colesterol cuando contiene 2 gramos o menos, cuando tiene un 25% menos de colesterol con respecto al producto original. Otra vez, en el caso de la leche, pues la tendríamos que comparar con la leche entera. Siempre, si se fijan en estos casos, pues hay que compararlo con el producto original o el alimento original. Y en azúcar nos dice que son productos sin azúcar cuando el contenido de azúcar es menor a 0.5 gramos por porción, o reducido en azúcar cuando es el 25% menor del contenido del alimento original o su similar. ¿Por qué recalco su similar? Porque a lo mejor no tenían de la misma marca, pero es de otras marcas. Entonces ahí sí entrarían los néctares de frutas, que normalmente tienen jugo de frutas, pero que ha sido endulzado, se le pone mucho azúcar, y entonces lo que hacen cuando hacen un producto bajo en azúcar, pues le quitan el azúcar que le agregaban, más bien no le agregan azúcar, y eso es entonces reducido en azúcar. Y en kilocalorías, y aquí tenemos un problema porque la norma dice calorías todo el tiempo, y debería de decir kilocalorías, ¿sí? Dice el producto sin calorías, su contenido de calorías debe ser menor a 5 calorías. 5 calorías es algo muy poquito, si lo comparamos con 5 kilocalorías, entonces la norma está mal, debería decir kilocalorías, pero no lo dice. Yo ahí por eso puse las K en rojito. Pero bueno, el producto bajo en calorías entonces cuando es menor de 40% de kilocalorías por porción o por 50 gramos de producto, y otra vez el 25% se le redujo de kilocalorías, y entonces eso se llama un producto reducido en calorías. Ahora, entonces nos quedamos con que pues no, las normas para nada mencionan light. En España sí hay esta denominación, y entonces la puse, que dice, de acuerdo a su acuerdo ahí de la Comisión Interministerial para la Orientación Alimentaria, se considera alimento light cuando el porcentaje de kilocalorías se ha disminuido con respecto a un alimento de referencia. Entonces, para ellos, primero se necesita, uno, que existe un alimento de referencia para llamarle a otro producto light, y dos, que la reducción sea mínima del 30%, o sea, un poco más estricto, de lo que veíamos en la norma oficial mexicana, del valor energético respecto al alimento de referencia. Y también en en este acuerdo, lo que se empezó a trabajar mucho fue con la etiquetación, que es muy importante, el etiquetado de los alimentos, cómo es que debe de realizarse, y entonces avisar que es reducido en grasa, o que es light, o que es dietético, pero avisar claramente a la persona cuánto es lo que están quitando. Bien, ¿cómo clasificaríamos los alimentos light? Estuve buscando y no encontré una clasificación que me gustara, así es que yo hice mi propia clasificación. Y tenemos aquí, por un lado, tenemos light los que son reducidos en azúcar, que serían dos puntos diferentes. Uno, los que se les redujo el azúcar, pero se les puso un sustituto de azúcar, y los que se les redujo el azúcar, pero no se les puso un sustituto de azúcar. Entonces, a la izquierda tenemos con sustituto de azúcar este jugo de Jumex, que ahí si ven, no sé si logran ver, aquí dice Splenda. Entonces se le puso Splenda como sustituto de azúcar, porque les digo, los jugos eran los néctares
se les adicionaba azúcar tradicionalmente, y a la hora que se empezaron a preocupar por lo light, pues dejaron de ponerle azúcar, como es el caso del de la derecha, que simplemente no le ponen azúcar con respecto al que venden con azúcar. Y pero a lo mejor el consumidor no le gustaba tanto y entonces ahora lo endulzan, en el caso de este ejemplo de Jumex, lo endulzan con Splenda para que siga sabiendo bastante dulce. Sí, entonces tenemos uno, light por reducción de azúcar, que puede ser con sustituto de azúcar o sin sustituto de azúcar. Light por reducción de grasa, que otra vez va a ser con sustituto de grasa o sin sustituto de grasa. Sin sustituto de grasa, entonces, tenemos las leches light o las leches bajas en grasa, que aquí pues nos va quedando más claro que no todo lo light es que le hayan agregado algo, y sobre todo que no todo lo light es que le hayan agregado el famoso aspartame, que ya en la plática de edulcorantes habíamos hablado que estaba así como que era el temor de muchas personas. Entonces tenemos que de los que he mencionado, solo los reducidos en grasa con sustituto de azúcar tendrían algún edulcorante, y en este caso no necesariamente lo van a tener, ¿sí? Las que se sustituyen la grasa, ahorita voy a mencionar unos, y sin sustituto de grasa, pues serían las leches que simplemente no les agregan nada. Y en tercer lugar podríamos tener los light porque se reduce el tamaño de la porción, son porciones más pequeñitas y entonces agregamos la lupa a nuestros cubiertos. ¿Sí? ¿Existen riesgos de consumir alimentos light? Bueno, pues justamente vamos viéndolos así, por eso los organicé para que fuera más fácil contestar esta pregunta. Entonces, cuando tenemos reducción de azúcar, sin sustitutos de azúcar, pues no hay ningún riesgo. ¿Por qué? Porque es el alimento tal cual, sin nada agregado. Entonces no va a haber ningún riesgo, entonces no hay que dudar. Ahora, con los sustitutos de azúcar, ¿se acuerdan que ya vimos toda una plática de eso? Nos llevamos 40 minutos para hablar de los edulcorantes, y que decíamos que un edulcorante no calórico es las sustancias con sabor dulce, pero que no es azúcar, y que por lo tanto pues no nos va a aportar las 4 kilocalorías por gramo que nos aporta el azúcar, o sea 20 kilocalorías por una cucharadita de azúcar. Entonces pues nos puede servir muy bien como sustituto de azúcar y nos vamos ahorrando el azúcar. ¿Se acuerdan que habíamos visto que diferentes organismos internacionales decían que eran totalmente seguros para población general, para mujeres embarazadas, para niños y para diabéticos? Ahí les ponía el aspartame, la sucralosa o el stevia. ¿Qué organismos, entre otros, se habían pronunciado a favor de que se les considera seguros? Entonces, si todo el edulcorante que le van a agregar al producto se considera seguro hasta cierta norma, y esa vez hicimos cálculos con unos refrescos de dieta, y se acuerdan que eran pues muchos refrescos los que se tendrían que consumir para cubrir la ingesta diaria admisible. Entonces pues consideramos que son seguros, y entonces los light con sustituto de azúcar no tendrían riesgos para la salud. Sin embargo, ¿se acuerdan que les decía que hay que discriminar su uso? Porque si nosotros les decía, bueno, no hay riesgo para mujeres embarazadas, no hay riesgo para los niños, pero a lo mejor son poblaciones que no tienen por qué estar tomando suplementos de azúcar. ¿Se acuerdan que les decía, lo mejor es crearles hábitos saludables de alimentación? Y entonces un jugo endulzado pues le está deformando al niño su forma natural de degustar un jugo. Un jugo debe de estar sin endulzarse, ya con el dulzor natural que trae de la fruta, y entonces yo insisto, aunque no tendrían ningún riesgo para los niños, yo no promovería que estén consumiendo cosas tan dulces, porque les estamos deformando su sentido del gusto y les estamos creando malos hábitos de alimentación. Entonces son sin riesgo, pero hay que ver a quién sí se les va a dar y a quién no. Reducción de azúcar, entonces sin sustitución de grasa, pues no hay ninguna duda de decir, bueno, ¿qué le pusieron? Pues nada, simplemente le quitaron mucha grasa. Ya veíamos, la leche no tiene mucha grasa, pero como es muy fácil quitársela, pues tenemos mucha leche descremada, que eso nos permite pues agregar un poquito más de grasa en las dietas. Y entonces, ¿qué pasa con los que
Son sin, pero los de sin grasa hay que también ver que tampoco sería a lo mejor lo más recomendable tomarlo como para toda la familia. ¿Por qué? Porque las grasas, no toda la grasa es mala, la grasa es el vehículo de ácidos grasos esenciales como son los omega 3 y omega 6, de vitaminas liposolubles que son la A, la D, la E y la K, y entonces cuando le quitan la grasa a algún producto, pues se queda también sin estas vitaminas y sin estos ácidos grasos esenciales, que en la plática de leche veíamos que también tiene omega 3 y omega 6. Entonces, nos seguiría dando la leche, no es porque a veces dicen, es que no es nada, entonces sí sigue siendo calcio y proteínas, recuerden, pero ya queda con poquita vitaminas, pero sigue siendo calcio y proteínas, que es lo que nos interesa. Sin embargo, casi todas las leches descremadas, ahí les puse en un óvalo verde, que casi están adicionadas con vitamina A y D, las leches descremadas, porque como saben que se perdieron, pues se las adicionan para que no haya ahí ningún problema. Entonces, otra vez, su uso no es indiscriminado, a lo mejor no se justifica que a un niño le demos leche light, leche baja en grasa, sino que a alguien que quiera disminuir la grasa total de la dieta o que esté preocupado siguiendo una dieta de reducción. Los sustitutos de grasa, entonces, los sustitutos de grasa, el problema es cuando que le quitan grasa, muchas veces le agregan algo más para quitarle ese sabor. Las grasas es algo que nos da sabor, mucho sabor a los alimentos. Si han tomado leche entera y leche cero grasa, se darán cuenta que el sabor es muy diferente, porque lo que reconocemos como sabor de la leche es la grasa butírica. Entonces, cuando nos ponen, le quitan la grasa y agregan un sustituto de grasa, estos sustitutos suelen ser almidón, azúcar o sal, para que el producto tenga un sabor agradable, si no a la grasa, siga sabiendo agradable. Y entonces esto podría ser, a veces en muchos de los artículos que estuve leyendo, muchos artículos lo ponían como que esto era muy grave. Ahorita les voy a decir por qué yo considero que no es tan grave. Aquí les pongo el ejemplo. La mayonesa está formada por aceite vegetal, huevo entero o yema de huevo, vinagre y zumo de limón o jugo de limón y sal. La mayonesa ligera en su preparación utiliza del 25 al 50% menos de grasa, y en cambio le ponen fécula de maíz y para espesarla un poquito para que tenga esa consistencia. Entonces muchas veces las personas en los artículos que leí, los que atacan a los productos light, dicen, no, es que imagínate, y ahora tienes maicena, o tienes hidratos de carbono y que esto va a ser muy dañino. Yo nada más les digo, vamos a pensar, sigue siendo una cucharadita. Entonces, por mucho que fuera, no puede ser, no todo, ni siquiera es como media cucharadita son de hidratos de carbono, si es media cucharadita de almidón, si fuera eso lo que nos estuviera dando, entonces tampoco sigue siendo tan grave. Ajá. Pero sí hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, las mayonesas light tienen en promedio la mitad de kilocalorías, lo cual es muy bueno, pero tampoco nos indica o nos permite que se coman cantidades enormes de ellas, no por ser light, que ese es uno de los grandes problemas ahí sí de los productos light, es que muchas veces la persona que los está consumiendo se ha visto, y esto sí lo mencionan diversos estudios, que come el doble o come más. Si antes le ponía una cucharada de mayonesa al sándwich, pues ahora le pongo 2, ¿no? O a la ensalada le ponía ahí una cucharada y ahora le pongo 3, porque yo creo que como es light, pues no importa. Y sí importa. Entonces, aunque sea light, pues hay que contarlos y no es recomendable el poner el doble. Y ahora en tercer lugar, pues tenemos los light, que se reduce el tamaño de la porción. Bien, entonces la pregunta, ¿puedo comer todo lo que quiera si es light? Pues no, las porciones y la cantidad de alimento consumido pueden hacer una gran diferencia. Les traigo aquí un ejemplo de helados. Tenemos estos 3 helados y entonces tenemos que sí, nada más los traje en imagen, no me pregunten si los traigo para vender o regalar, no. Y ahí nos dice por unidad, por 100 gramos y por unidad cuánto nos aportan. En kilocalorías, un helado nos aporta 201 kilocalorías,
grasas 9.8 gramos de grasa y azúcar 17.6 gramos de azúcar, ¿sí? Porque parte de los hidratos de carbono pues son el almidón del conito, entonces no todo es azúcar. 17.6 gramos de azúcar, este helado de acuerdo a lo que dice la propia marca. Este otro que es con frutos rojos, que bueno, para ya comer un poco de frutas, ¿no? Ahí ya nos lo tomamos mejor de frutos rojos, nos da 190 kilocalorías, 9.1 gramos de grasas y 18.1 de azúcares. Y estos son su versión mini, que podríamos pensar, bueno, pueden estar dirigidas a los niños o a quien dice, me quiero dar un gusto, pero que no sea tan grande. Entonces, el valor energético de los mini son 122 kilocalorías, 6 gramos de grasa y 14.8 gramos de hidratos de carbono. Ahí se los comparo. Entonces, vemos que el mini en verde, pues sí nos da menos. Pero, ¿qué pasa si yo digo, ay, como está pequeñito, yo me como 2? Sí, ¿no? Ha de ser la mitad, no son la mitad. Si me como 2 mini, ya tengo 244 kilocalorías, 12 gramos de grasa, más de lo que me estaban dando los otros, o sea, me hubiera convenido más comerme uno normal, y 30 gramos de azúcar, ¿no? Entonces, ese es el gran riesgo de muchos de los productos light, los que los reducen nada más la cantidad, que a veces, pues comemos el doble, o bueno, si la cajita trae 6, pues de una vez 3 y 3, ¿no? Entonces, es el problema. Si no, pues bueno, sí va a funcionar los productos, no son mágicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer mucho? Es muy importante revisar las etiquetas. Esto les decía, cuando empezaron a ver los productos light, pues empezó a hacer mucho referencia a las etiquetas, y esta etiqueta, por ejemplo, nos dice cuántos gramos de grasa, que son 5.3 gramos, nos da este chocolate Kit Kat, 3.3 gramos de grasas saturadas, de azúcar 10 gramos y de sal 0.03 gramos. Y actualmente no he revisado, salió una norma más reciente, no la he revisado, sobre esto de los porcentajes, perdón, lo de los porcentajes, de ponerle un porcentaje de cuánto es del total de la energía de la dieta está consumiendo uno. En mi opinión, los porcentajes no sirven. A veces no nos ponen los gramos y nos ponen los porcentajes. Si nosotros vemos el 8% en el caso de la grasa, ¿qué decimos? Pues 8% es poquito, ¿no? Realmente es poquito del total de la energía. Y de grasas, de azúcar, 12%, pues también pensamos que es poquito. En cambio, si nos ponen los gramos, nos podemos dar cuenta que no es tan poquito. Ahí existe ese sistema que creo que todavía no está en las etiquetas de México, que es poner con rojo, naranja y verde, según la alerta, ¿no? La alerta en rojo, la alerta en naranja o la alerta en verde. En sal, ya en alerta, en porcentajes, pues no nos dice nada. En alerta sí nos dice, bueno, en sodio, este chocolate es bajo en sodio, pero lo ponen ya rojo en azúcar. En grasa también, entonces ahí nos va quedando más claro. Estos 5 de grasa que es una cucharadita de grasa, ¿sí? Entonces, si alguien se comió un chocolate de estos, pues tendría que reducir la grasa. Si tiene en una dieta baja en grasa, tendría 5 cucharaditas de grasa para todo el día. Que eso quiere decir 2 que se emplean en la grasa de preparación del guisado y 2 en la grasa de preparación de la sopa. Y 2 que querían para el pan de dulce, pues ya no les alcanzó, ni para las 5, y mucho menos para el chocolate, ¿no? Entonces, ahí por eso les decía, con gramos nos queda más claro, porque podemos saber si es mucho o es poco. O todavía lo del semáforo, pues a mí me gusta más. O los 10 gramos de azúcar. 10 gramos de azúcar son 2 cucharaditas de azúcar. Y habíamos quedado que teníamos alrededor de 9 cucharaditas de azúcar para todo el día. Pues a lo mejor alguien puede decir, bueno, sí me como el chocolate, aunque no se promociona como light, si se fijan, no se promociona como light. Pero si uno lee la etiqueta, puede decir, me como este chocolate y me como el arroz hervido y no endulzo el café o el té, y entonces me alcanza para darme el gusto con el chocolate. Entonces, por eso yo digo que si ve uno la etiqueta, pues es mejor, porque nos da los gramos. Bien, los alimentos light adelgazan, que esa es otra de las grandes dudas, o que así lo promocionan. Pues no, claro que no van a adelgazar nada más, porque si no tienen ninguna propiedad adelgazante. Nadie va a adelgazar solo tomando alimentos light.
son bajos en grasa, son bajos en azúcar, pero hay que tomar en cuenta toda lo que comemos, no nada más decir ya como me tomé una Coca Light, ya, y peor si fue cerveza light. Entonces ya, son necesarios en la dieta. Ok, nos preguntaríamos, era otra de las preguntas, ¿son necesarios en la dieta los alimentos light? Bien. La excesiva preocupación por la imagen corporal hace que estos alimentos se ingieran en exceso o de forma innecesaria. Eso lo dice ahí la página que les puse en azul. Sí es un problema. La mercadotecnia nos lleva a pensar, en este caso puse este ejemplo, porque no está mal, son cereales que son bajos en grasa, sobre todo no están azucarados, casi siempre van a llevar Splenda estos, pero luego nos los promocionan como que, incluso como para productos para deportistas, ¿no? Entonces, si yo empiezo a hacer ejercicio, pues a lo mejor es el cereal que debo de consumir, o si estoy cuidando la dieta, puedo consumir este cereal, cuando si decimos, bueno, la avena también la puede consumir y es perfectamente light, ¿sí? No necesita que la caja nos diga que sea light. Pero entonces, esto ha creado, le digo, que luego se ingieran en forma innecesaria. Otra vez aquí si creemos que la cantidad que no nos aporta energía, pues podemos llegar a consumo, aunque no creo que alguien se coma tazas y tazas de cereal, pero bueno. Son necesarios entonces los alimentos light. Yo digo que podrían ser útiles para los diabéticos, obviamente todo lo que esté endulzado con endulzantes no calóricos, pues son útiles para los diabéticos, pueden ser útiles para las dietas hipoenergéticas, para pasar a lo mejor de alguien que se tomaba una Coca-Cola de 600 mililitros, que son 15 cucharaditas de azúcar, y decir, bueno, pues ahora me la tomo, pero light, ya se ahorró todo ese azúcar. Podría ser una opción que pudiera tomar. Entonces, para dietas hipoenergéticas podrían ser útiles, y para dislipidemias, pues podrían ser útiles los que están reducidos en grasas. Dislipidemias son los problemas cuando tenemos el colesterol, los triglicéridos elevados en la sangre. Entonces podrían ser útiles los que son bajos en grasa y también los bajos en azúcar, porque también nos ayuda a bajar los triglicéridos. Ahora, pueden ser innecesarios en niños y adolescentes, ya quedamos. En niños y adolescentes lo mejor es crear buenos hábitos de alimentación y que coman bien, y no estar tomando, yo no recomendaría que estén viviendo de puro producto light. En los adultos sanos, en teoría, pues tampoco los necesitarían. Y en los deportistas tampoco, por más que a veces la mercadotecnia nos los vende como productos para deportistas, no son necesarios realmente para el deporte. Y tampoco aquí los productos para deportistas no necesariamente son light, porque siempre se hace esas dos confusiones, que dicen si es light es para deportistas, o si es para deportistas es light, y no es verdad. Recuerden que un deportista pues va a tener que comer más de lo que come una persona no deportista, porque tiene que gastar las energías. Estoy hablando de deportistas, no de ejercicio para la salud. Va a tener que comer bastante más que las personas que hacen deporte, y por lo tanto no va a necesitar realmente estar tomando productos reducidos en grasa o en azúcar, va a tener que llevar una dieta saludable. Muy bien. Las desventajas de llamarse light, les decía, sí se empezó a usar light, pero ahora light ya causa miedo, causa mucho temor. Por eso, bueno, la plática así se llama. Si son peligrosos, ya vimos que no son peligrosos, pero sigue teniendo una desventaja. Y entonces, ¿qué está pasando? Que primero se usaba light, o también se usaba dietético o diet, pero estos vimos que no están como que muy bien vistos, y entonces ahora se está usando más la denominación de opciones saludables. De hecho, un supermercado ya sacó esta de opciones saludables, donde nos ponen en el centro obviamente todas las frutas y verduras que son pues opciones totalmente saludables, y a los lados todos los productos que son bajos en grasa o bajos en azúcar, que se van a estar dentro de la opción saludable Great for You, ¿no? Entonces esto nos los van a estar vendiendo. ¿Por qué? Porque bueno, psicólogo Mark David, que se encarga, es psicólogo nutricional, fundador del Instituto de Psicología para la Comida. Él dice que los consumidores ahora prefieren ser inspirados y no amedrentados, y que la palabra dieta tiene connotaciones negativas. Entonces, y como light también ya empieza a tener connotaciones negativas, pues en lugar de poner light o diet, se va a poner
opciones saludables. ¿Sí? Él dice también, irónicamente uno tiende a pensar en el término dieta como algo pesado, aunque la dieta es algo, se supone ligero, pues siempre la ve uno con cara de disgusto, ¿no? Y obviamente que habla de dieta de reducción. Entonces, por eso es de que se ha ido quitando de las etiquetas la palabra light o la palabra diet. Aquí tenemos ejemplos de Coca-Cola que están enfocadas a diferente público. Si se fijan, la Coca Cero ahora está el mismo psicólogo me decía que diet se fue quitando porque los hombres consideraban que era una palabra femenina, o sea, solo las mujeres hacían dieta, ¿no? Como que estar a dieta era como que femenino, y entonces decían, pues yo no voy a tomar un refresco diet, pero sí uno cero, ¿sí? Porque está ahí en empaque negro, así se ve como que para hombres, ¿no? Entonces, pues sí lo voy a tomar. Y ya ahora ya sacaron el refresco verde, que es para hipster, no es cierto. No, o sea, son diferentes formas. ¿Se acuerdan? Lo vimos, el verde, que lo que trae es stevia, ¿no? Por eso tiende a estar con verde. O que se llama Next, que ya no dice ni diet ni light, sino que es Next, que es allá para el futuro, ¿no? El refresco del futuro, que entonces vamos a ver que no nos causan daño, obviamente en cantidades que ya habíamos revisado cuando vimos edulcorantes, pueden ser una opción para consumir el refresco si nos gusta, pero sin azúcar. O que se llama True, que también lo puse porque, bueno, tiene un nombre bonito, ¿no? Así como que original, y es con stevia, es la versión con stevia, y que ahí les señalé en azul que la etiqueta, vean, nos señala así como algo muy bueno, que no contiene jarabe de alta fructosa. ¿Se acuerdan de la plática que les mencioné, el jarabe de alta fructosa? Pues nos lo señala ahí así en grande, sin jarabe de alta fructosa. Entonces, pueden ser opciones que tengamos para consumir a lo mejor alguno de estos productos, pero pues tomando en cuenta para lo que realmente sí sirven. Entonces, estas opciones se les llama opciones saludables, y que algunas no necesariamente son light. Porque dentro de las opciones saludables vamos a ver que no todas son necesariamente light. Por ejemplo, tenemos sin gluten, para el que está tan de moda, que no todo el mundo es celíaco, pero ahora ya todo el mundo se siente celíaco y toma productos sin gluten. Bueno, sin gluten no quiere decir light, quiere decir simplemente que no tiene gluten, que es la proteína que está naturalmente en el trigo, en la cebada, en el centeno. Entonces, el arroz, el maíz no tienen gluten en forma natural, y no necesariamente, o sea, podemos decir que son light o bajos, o sea, no se les quitó nada de grasa ni nada de azúcar, entonces no son light. Los alimentos para deportistas, que ya les había dicho, se confunde mucho y se cree que son light. Las bebidas para deportistas dicen es que son light, no son light, nos aportan 6 cucharaditas de azúcar por 500 mililitros, o sea 12 por 1 litro de bebida de hidratante para deportistas, y eso es porque para el deportista va a ser necesario para la absorción y va a ser necesario para el esfuerzo, pero para quien no es deportista y esté tomando su bebida para deportistas, pues hay que cuantificar, les decía, si son 6 por 500 mililitros, pues ya solo le quedan 3 cucharaditas de azúcar para el resto del día, ¿sí? Entonces no son para deportistas. Lo que es rico en fibra, aquí tenemos un problema muy curioso de la fibra, porque a los productos que le agregan más fibra se hacen más duros. Las galletas, entonces, si están muy crocantes, si son ricas en fibra y están crocantes, tienen menos, si no tienen mucha grasa, pero sí tienen mucha fibra. Y para que no queden crocantes, bueno, para que queden suavecitas, hay que ponerles más grasa. Entonces, las galletas que están suavecitas con mucha fibra es porque tienen más grasa que las galletas que están crocantes. Entonces, ahí es otro que nos podríamos ir con un engaño, y yo creo que estoy comiendo menos grasa de la que estoy consumiendo al comer muchas galletas suavecitas. Si están crocantes no hay problema. Lo orgánico también no necesariamente es reducido en grasa. Tenemos leche orgánica, que quiere decir que no se les dio, aseguran que no se les dio hormonas a las vacas y otras cuestiones,
y eso no quiere decir que sean bajo en grasa, puede ser entera en grasa la leche, entonces hay que fijarnos. También que traiga antioxidantes, no siempre es light. Los antioxidantes, ya sabemos que el vino tinto trae antioxidantes, pero no por eso es un producto light, entonces no hay que irnos con la finta de que los antioxidantes son una cosa que vamos a ver la próxima plática y no necesariamente eso, por eso ya es light. O los ácidos grasos, sí es importante preocuparnos que hay grasa es buena, que son los omega 3 y omega 6, pero que engorda lo mismo que la demás grasa, porque a veces me dicen, es que le puse aceite de oliva a la ensalada y entonces le pongo así un chorrote a la ensalada. Le engorda lo mismo que el aceite de cártamo, que el aceite de maíz, etcétera. Hay que entonces medirlo, aunque tenga grasas buenas, hay que cuantificarlo también, que es lo que estamos consumiendo para no exagerar. Bueno, y sin lactosa, que eso nada tiene que ver con lo light y que es muy común que en la consulta me digan, toma leche baja en grasa o reducida en grasa o leche entera, no, la tomo sin lactosa y mucha gente la confunde con la light y son cosas diferentes. Ya les había platicado, la lactosa simplemente la separaron y tiene todos sus hidratos de carbono y otra cosa es que le hayan quitado la grasa a la leche. Bien, entonces tenemos los alimentos saludables, los productos industrializados, que tenemos muchos que son light y algunos que son de productos industrializados que son chatarra, y entonces pues sí hay que aprender a distinguirlos más que otra cosa para poder decidir cuáles son los que voy a consumir. Ahora, ¿son indispensables? Pues no son indispensables porque podemos comer light sin alimentos light. Entonces aquí les pongo 5 puntos. El primero es pues usar a menudo los alimentos menos grasosos, que a veces están menos grasosos en forma natural, como los lácteos. Bueno, si se les quitó la crema a la leche descremada o el yogur natural, por ejemplo, el yogur natural nos vamos a ahorrar el que le pongan azúcar añadido como le ponen a los yogures de sabores, nada más que después como no sabían igual el yogur natural y no se vendía, le empezaron a poner azúcar y ahora ya sacaron todas las versiones sin azúcar, entonces hay que revisar las etiquetas y que diga yogur natural sin azúcar. Entonces esa es opción y eso no necesariamente es light, simplemente no se le puso azúcar. Queso fresco, requesón o cottage, que son los quesos que tienen menos grasa. En parte porque están hechos como el requesón con suero de leche que no va a tener ya la grasa, o también como el queso fresco, el panela por ejemplo, que va a tener mayor cantidad de agua y entonces por porción tiene menos grasa. Las porciones van a variar, bueno, cuando usamos el sistema mexicano de alimentos equivalentes, son 30 gramos de un queso panela, comparado con 25 gramos si es queso manchego, nos van a dar la misma cantidad de grasa y de proteínas, pero si ven pues no es mucha la diferencia, o sea que no por ser de uno podríamos otra vez comer el doble o el triple. Bien, seguimos en el punto 1, que es usar a menudo alimentos con menos grasa ya en forma natural, como las aves sin piel. Si no nos comemos la piel de las aves, ahí ya estamos comiendo alimentos bajos en grasa sin que sean light o que nos los hayan vendido como light. Cortes magros de res y de cerdo, que busqué cuáles eran algunos porque yo la verdad los desconozco y encontré que era el vacío, no me pregunten cuál es por lo tanto, el solomillo o el lomo, que esos son cortes magros de res y de cerdo. ¿Perdón? El vacío es muy grasoso, pues yo lo encontré como corte magro de res, entonces hay que buscarlo. ¿Es puro qué? ¿Es puro gordito? Fíjense, entonces no le hagan caso ahí al vacío. Al lomo sí, ¿no? El lomo sí. Del lomo sí estaba yo segura. Muy bien, gracias. Y consumir más pescado, porque ya sabemos que el pescado pues tiene menos grasa en forma natural y que la grasa que tiene va a ser grasa buena. Ácidos grasos omega 3. Entonces esa sería una buena opción. También usar más a menudo menos alimentos grasosos sería comer bolillo en lugar de pan de dulce. El bolillo no nos aporta grasa y el pan de dulce en promedio nos aporta 2 cucharaditas de grasa. Ya se los había mencionado, entonces pues si comemos bolillo en lugar de una concha pues nos estamos ahorrando 2 cucharaditas de grasa.
sin que estemos consumiendo algo light. Tortilla de maíz en lugar de tortilla de harina. La tortilla de harina o una tostada que esté frita, pues también tiene grasa, una cucharadita de grasa por tortilla, y si comemos tortilla o una tostada horneada, pues nos estamos ahorrando una cucharada de grasa por tostada o por tortilla. Usar al menos la menor azúcar posible. Bueno, esto es lógico. El bolillo, pues, en lugar de pan de dulce, también además tiene algo de azúcar. Avena y otros cereales sin azúcar. Podemos consumir avena en el desayuno y no necesitamos recurrir entonces a un producto, a un cereal light. Podríamos comer avena simplemente y eso ya es sin azúcar. Agua de frutas sin azúcar o con poca azúcar en lugar de comer un excesivo consumo de refrescos o de bebidas endulzadas, o agua natural, café o té sin azúcar o con solo una cucharadita, ¿no? Porque luego le ponemos 3 y si se le va disminuyendo, pues ya ahí vamos a estar llevando una dieta light, entre comillas, sin estar consumiendo productos light. Adicionar poca grasa, como usar vinagre, miel, mostaza para aderezar las ensaladas, para disminuir entonces lo que le agreguemos de aceite de oliva, y usar crema solo en algunas ocasiones, o sea, no que todos los días a la sopa crema de verduras, a las ensaladas, a todo le pongamos crema. Disminuir entonces en forma cotidiana el consumo de crema. Y las salsas, pues escoger las salsas sin grasa, o sea, como les decía, sí que no se les agregó crema, las normales, el caldillo de tomate o el caldillo de jitomate, las salsas picosas, todas esas pues no tienen grasa y entonces le dan mucho sabor a la comida sin que estemos consumiendo algo con grasa. La salsa de soya o la salsa catsup nos da un poquito de azúcar, pero pues también se podría consumir. Y el punto 4, escoger técnicas culinarias con poca grasa. Si una papa al vapor nos da 3 papas al vapor nos dan 70 kilocalorías, si están asadas al horno con un poquito de mantequilla, 101 kilocalorías, si están salteadas, 134 kilocalorías, fritas, 290 kilocalorías, y fritas de bolsa pueden llegar hasta 3 papas, o sea, es una bolsa grandecita, 538 kilocalorías. Entonces, ahí que nos engorda, pues la grasa, no la papa, ¿no? Que luego decimos, es que la papa, es dañina. No, el problema es cómo está preparada. Entonces, pues ahí huirle a la comida rápida, si no, nos alcanza. Muy bien. Agregar frutas y verduras en cada comida, que pues esto es lo más lógico, ¿no? No son no se venden como productos light, pero sí entran obviamente les ponía ahí el ejemplo de productos saludables, pues lo primero que hablamos son frutas y verduras. Es tan importante el consumir frutas y verduras en cada comida que esta es una gráfica hecha en Inglaterra, donde nos dice que de las 6 primeras causas de cáncer en el hombre, la segunda es falta de frutas y verduras en los alimentos, y en el caso de la mujer es el quinto lugar, falta de consumo de frutas y verduras. Entonces, si comemos frutas y verduras, no nada más vamos a estar llevando una dieta light sin pagar de más, sino que vamos a estar previniendo sobre todo cáncer de colon. Entonces es muy importante pues el consumo de esto. Y Natural Light no existe, yo me inventé esa palabra para esto, para recordarles que sin etiqueta pues es light, o sea, light, bajo en grasa, bajo en azúcar. Entonces, si comemos comida sin etiqueta, no necesitamos estarle revisando por un lado de la etiqueta y ya vamos a saber pues que puede ser totalmente saludable. Bien, ay, se nos acaba el tiempo, pero quería mostrarles estos. También ahí les pongo la página donde venden esto que es un engargolado, donde viene menú familiar para comer sanamente, está hecho por Funsalud, y entonces ahí pues pueden sacar ideas culinarias o de qué es lo que quisieran comer. Ya viene como menú, es familiar. Y ahí viene. También venden este menú para pacientes con diabetes, ya están hechas los cálculos de dietas, ya se sabe que son dietas saludables, y vienen las propuestas culinarias.
Y yo no los vendo, no crean que es mi promoción, ahí pueden preguntar y ni me conocen, pero sí, pero yo pienso que es importante, porque luego me preguntan, es que bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué propuestas? Esta es toda es fomento de nutrición y salud, ahí están en Altata 51. Ajá, si uno llama por teléfono pueden llevarle a domicilio lo que compre, y entonces ya si les interesa. Y bibliografía, que también aquí agregué porque según yo esta plática iba a estar corta y puse bibliografía. Bueno, esto fue lo que revisé también para esta plática. Lo que es la Profeco tiene en la revista del consumidor, tiene un artículo de alimentos light de enero del 2008, que entonces podrían consultarlo. La otra plática ya se las puse. Esto es también lo que encuentran de cuadernos de nutrición. Una vez me preguntaron qué bibliografía, dónde la podían consultar, que les decía, la serie completa de cuadernos de nutrición la tienen en la Biblioteca Central de la UNAM, entonces ahí pueden consultar los antiguos o comprarlos ahí en Funsalud, en Altata, lo que decía también puede ser. El glosario de términos está en el mismo lugar, y les digo, a este glosario es al que se refieren las normas oficiales, entonces pues sí puede ser importante. O siempre que les hablo yo del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, también ahí lo venden, incluso con una aplicación para traerlo en el celular, y cada que alguien nos diga, bueno, a ver, ¿cuánta grasa tiene un huevo?, nosotros podemos buscarlo en nuestro celular e impresionar a la audiencia. Muy bien, entonces, pues eso sería todo. Sí, los conservadores, que muchos de ellos lo que usan es sodio, el sodio sí puede ser dañino para la salud, entonces el exceso de sodio, entonces sí hay que leer las etiquetas. Por eso siempre hablo de leer las etiquetas, porque pueden tener más sodio de lo que les decía, si le quitaron algo, a lo mejor le pusieron sal para darle más sabor. Ya sabemos que todos los que tengan nitritos y nitratos como conservadores pues son perjudiciales para la salud, son potencialmente cancerígenos, y entonces se pueden consumir, pero no que sean la base de nuestra alimentación. Por eso insistía, y al final era el promover que se puede consumir, se puede hacer dietas light sin estar consumiendo obligatoriamente productos light. El glutamato monosódico. El glutamato monosódico también hay, por ahí estudios, sí lo he revisado, que lo promueven, que da mucho sabor a los alimentos. Incluso si va uno a la tienda, lo venden hasta en los estantes para ponerle uno en su casa glutamato monosódico, pero yo he encontrado luego por ahí contradicciones todavía en lo que es, pero pues obviamente mejor, mientras menos los industrializados, mientras menos consumamos o menos ingredientes tengan, que es otra de las por ahí recomendaciones que encontraba en algún lugar, que viera uno la etiqueta, y mientras menos ingredientes tengan, creo que decían, si tiene más de 5 ingredientes ya no lo compres, algo así lo mencionaban, ¿no? Entonces, pues hay que revisarlos exactamente qué es, pero revísenlo bien la etiqueta, porque a veces no la revisan y a lo mejor no se enteran, y lo que dice es sin ¿cómo se llama? Sin jarabe de alta fructosa, y yo nada más veo ahí rápido y ya no lo consumo, ¿no? Cuando lo que me está diciendo es otra cosa. Entonces hay que leer bien las etiquetas, pero sí, mientras menos productos agregados tengan, pues obviamente es un alimento más natural que nos podría ser más saludable sin que obligatoriamente consumamos algún producto light. Por eso les digo, lo primero que hay que hacer es leer la etiqueta, y si es cierto eso, el primer ingrediente es el que tiene en mayor cantidad. Puede ser azúcar y grasa, solo grasa, o simplemente que se redujo el tamaño. Por eso les ponía las 3 clasificaciones. Puede ser solo uno, puede ser los dos, puede ser alguno de los dos, o puede ser el tamaño simplemente. En el caso específico de la leche, sí les mencionaba, si le quitan la grasa se pierden vitaminas, A, D y K, y se pueden perder los ácidos grasos que trae omega 3 y omega 6 que trae la leche.
también la grasa saturada y el colesterol. Entonces, todo eso fue lo que se perdió al quitarle la grasa. Pero las vitaminas, algunas leches se las adicionan para que no estén bajas en grasa, pero en general, por eso es que les decía, entonces no es a lo mejor la más, una leche light a lo mejor no es la más recomendable para los niños o los adolescentes que están en crecimiento. ¿Sí? ¿Para quién decíamos que podía ser útiles? Pues para seguir una dieta de reducción, por eso les ponía, hay que verlos, yo insisto, no creo que sean dañinos o que por sí solitos también no son dañinos, como por sí solitos no adelgazan y por sí solitos no traen necesariamente un beneficio para la salud, sino depende de cómo los estemos utilizando. ¿Que la haga más light? No la hace más light en ningún sentido. Que ese le decía, hay muchos alimentos que nos venden como que son más light porque su leche de búlgaro sería light porque le puso leche baja en grasa, pero no porque sea así, sí. No porque sea leche búlgara. Los búlgaros no le agregan nada en cuanto al término light que estamos viendo ahorita, no le agregarían nada extra a la leche. Sí, la transforma a leche búlgara, pero eso no necesariamente, o sea, si se lo vendieron como light, no lo es, pero no quiere decir que no sea saludable, sigue teniendo todas las proteínas y todo el calcio de la leche, entonces sigue siendo saludable. Pero sería una opción saludable de lo que venía al final, una opción saludable sin que tenga que ser light. Sí. Casi siempre dicen 9 gramos, de los cuales tanto es saturada, tanto es poliinsaturada, tantos, casi siempre le ponen, a veces por la etiqueta es muy pequeña y la hacen con la letrita más pequeña que puedan y no lo dice, pero es de los cuales, sí, o sea, no quiere decir que además de grasa saturada tanto, no, son las grasas totales. Sí. Una caloría es la unidad de energía necesaria para elevar 1 grado centígrado, 1 gramo masa de agua de 14.5 a 15.5 a nivel del mar. O sea, es una cantidad de energía, pero una caloría es una cantidad de energía muy pequeñita. Realmente lo que usamos en todas las dietas, cuando hablo de que tal persona necesita tantas, lo que necesita son kilocalorías. O sea, yo le puedo decir, una mujer adulta requiere 1.800 en promedio, que no hace ejercicio, 1.800 kilocalorías para vivir, ¿no? Y un niño en crecimiento va a requerir casi las mismas 1.800 o más. Un adolescente, pues casi 3.000, hombre, 3.000 kilocalorías porque está en crecimiento rápido. Entonces, todos esos son kilocalorías y las dietas entonces que calculamos están en kilocalorías, pero por costumbre y porque a veces para ahorrarnos el poner kilocalorías, que es más largo, se usa calorías como sinónimo, pero es incorrecto, es como hablar de metros y kilómetros. Yo le puedo decir, vivo a 7 kilómetros de aquí, y todo el mundo se imagina. Si yo le digo, vivo a 7 metros de aquí, pues todo el mundo dice, bueno, vive ahí, ¿no? Ahí vive. Es eso lo de calorías o kilocalorías. Que lo correcto es decir kilocalorías, pero se ha hecho común por la flojera de decir kilocalorías, de usarlo como sinónimo calorías. También me parece que en física de esto no me queda mucho, se usa una C mayúscula para hablar de calorías, de kilocalorías. Pero eso sobre todo se ha ido, por lo menos en etiquetas, lo correcto es que pongan kilocalorías y kilojoules, porque puede estar expresar en kilocalorías o kilojoules, que es otra forma, como decir metros y millas, simplemente es metros o pies, es diferente sistema de medición. Entonces eso es, y por eso le decía que está mal en la que la norma oficial mexicana use calorías, porque es como decirle que tenga menos de 5 metros de algo, ¿no? Cuando lo que se está refiriendo, lo que quiere decir la norma es que tenga menos de 5,000 metros.
Ajá, entonces sí es una diferencia enorme y que, por ejemplo, yo en un caso hipotético, será porque me gusta ver series de abogados, si yo quisiera demandar a alguien, decirle, a ver, usted me dice que esto es light o es bajo en grasa y no es bajo en bajo en energía y no es bajo en energía, puede decir, no, la norma dice calorías. Sí, obviamente que podría ser, ¿no? Cuando son kilocalorías, lo más correcto son kilocalorías. Sí, la Secretaría, todas esas normas que les digo son de la Secretaría de Salud, norma oficial mexicana, las promulga la Secretaría de Salud en el Diario Oficial de la Nación. O sea, cada que digo la norma oficial es porque es algo es regulado, que sí está regulado y todo. Ajá. ¿Pero realmente no está regulado? Sí, sí está regulado. Es responsabilidad, porque esto es algo que está regulado. Usted me dice de regulación, la marihuana no está regulada, estamos hablando de regulación. La regulación está dada y es responsable también del adulto de bajarlo. Imagínese, entonces, que usted, ahora, si usted quiere informarse, pues lea todas las normas oficiales y va a estar informada y puede cumplir, usted seguir el comer de acuerdo a lo que digan las normas oficiales. Les presenté, no me acuerdo, aquí no creo que no, la norma oficial mexicana para la orientación alimentaria también le existe. Entonces, pues puede revisarla y guiarse respecto a eso. O sea, es que también es mucho dejarle la responsabilidad, nuestra responsabilidad, echarle la culpa al otro, ¿no? A decir, no, pues es que él me da algo que tiene mucho. Pues es mi responsabilidad, me lo están vendiendo, yo voy y lo compro. Entonces es mi responsabilidad que compro y ya. ¿Por qué hago hincapié siempre en los niños? Porque los niños son nuestra responsabilidad como adultos. Ahí sí no es responsabilidad del niño, es del adulto. Entonces por eso hago tanto hincapié en los niños, porque es responsabilidad del adulto. Sí, pero... Miren, siempre que les digan, yo ya les dije aquí en una plática, cuando vimos hidratos de carbono, ¿se acuerdan que creo que la primera que vi yo fue de hidratos de carbono? Es por eso, porque la gente confunde azúcar con frutas, y les decía, yo a quien me diga que las frutas son azúcar lo repruebo. Ajá, ¿por qué? Porque no son frutas, y entonces esos retos ya vemos que quien lo está promoviendo, no me importa quién sea, no le están cayendo bien los 20 en su cabeza, ¿sí? Las frutas no son azúcar, las frutas no son azúcar, y ya también les hablé de la fructuosa. Una cosa es la fructuosa que viene en sobrecitos o en cucharadas, la fructuosa como tal sola, o el jarabe de maíz de alta fructosa, y otra cosa es la fructosa que viene en las frutas. ¿Se acuerdan que les decía? Es como el carbono con el que pintamos, los átomos de carbono con lo que pintamos, que es el, ¿cómo se llama? Grafito. Y el diamante, los dos son solo átomos de carbono, pero la forma en la que están organizados, a uno lo hace diamante y al otro lo hace grafito. Entonces, la forma en la que están organizadas las moléculas de fructosa en la fruta es diferente del azúcar en cucharadas, de la fructosa en cucharadas, porque son diferentes, y de el jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, le digo, esos retos pues son, y más para deportistas, pues hay que poner alerta y alejarse de eso, ¿no? Uh-huh. No, la leche búlgara sustituye la leche o el yogurt. El Yakult es otra cosa. Ajá. Sí, el Yakult es un nutracéutico o un lo que le aporta es leche, o sea, proteínas y calcio. Entonces, eso es lo que le aporta. Lo que pasa es que igual se lo venden como algo más allá místico, digamos. Ajá, y no, simplemente es otro alimento, es como que si me dijera, ¿cómo se llama? Una leche que comemos, los chongos. Ajá, ¿sí, chongos? ¿Sí son chongos? ¿Sí? Chongos zamoranos, nada más que ese está endulzado, pero es otra forma, es leche pero endulzada. Ajá, ahí el problema sería que nos pasaríamos en azúcar, a lo mejor, pero sigue siendo leche y es otra forma de preparar la leche. Uh-huh.
¿Ya? Bueno, pues muchas gracias. Gracias.